Hola, mi nombre es Ismael Brochero Galindo, pertenezco a la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN del municipio de La Dorada, Caldas. Les vengo a presentar el trabajo de contratación pública y privada, la fase 5, que son las diferencias y similitudes entre el contrato público y privado. Diferencias entre el contrato público y privado. En el contrato público, el contrato es celebrado directamente con el Estado. En el privado, este contrato es un acuerdo entre partes jurídicas o partes naturales diferentes que mediante documento realizado el registro de las condiciones de la negociación, información relevante y pago. En el público se escogen por medio de licitación pública. En el privado se escogen de acuerdo a las necesidades propias del contrato, preferencias de las partes o capacidades y beneficios ofrecidos por el contratista. En el contrato público es más compleja puesto que requiere trámites con el Estado, requiere inscripción en el registro único de proponentes, la celebración de dicho contrato se hace bajo marco legal. En el privado es más sencilla, se realiza directamente con las partes propuestas, atractiva para ser seleccionado, requiere de acuerdos entre las partes que celebran el contrato. El propósito es beneficio social o desarrollo. El propósito es beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado. En el público y en el privado es beneficio propio de una empresa. En el contrato público, la contratación es realizada por intermedio de entidades del Estado, por lo que los inversionistas son el Estado mediante inversión mixta, pública y privada. En el privado, su contratación es privada, por lo que las inversiones son particulares. La inversión se realiza con capital privado. Partes de contrato público y privado, etapa precontractual. Se va antes de la formalización del contrato. En ella las partes dialogan para definir cuáles serán sus términos. Las partes entran en conversación, discuten y definen el objetivo del contrato. Buscan un acuerdo sobre los derechos y obligaciones que les corresponde a cada uno, determinan el territorio donde tendrá la aplicación el contrato y acuerdan la duración del contrato. Etapa contractual. Se trata de la etapa más importante, pues es el marco dentro de la cual las partes ejecutarán lo convenido. Se define y establece el acuerdo de voluntades con claridad y precisión para que las partes tengan certeza del objetivo del contrato y sus términos y sus efectos. En la etapa postcontractual, en esta etapa cada una de las partes debe realizar o cumplir todas las obligaciones vigentes durante la vigencia del contrato para que se lleve a cabo su objeto. Aquí inicia con la terminación del contrato y culmina una vez se haya realizado la liquidación del mismo. El incumplimiento de esta etapa genera discrepancias y conflictos jurídicos que pueden terminar en procesos, pleitos e indemnizaciones. Principios del contrato público y privado. Algunos de los principios se aplican para todos los contratos, pero en general los principios son de acuerdo al tipo de contrato que se elabore. Los principios de eficiencia. Esos principios aplican en los contratos en los que las partes se invierten parte de su patrimonio para alcanzar los objetivos propuestos, pero buscan generar la mayor cantidad de retribución a la menor cantidad posible de capital sacrificado. El principio de solidaridad. A través de este se fijan los límites que tendrán los acuerdos entre las partes involucradas, donde esos límites tienen como objetivo garantizar que el actual de los sujetos sea conforme a la pacífica convivencia y el orden social. Principio de inalterabilidad. Mediante este principio se da garantía de cumplimiento de lo pactado en el contrato, por lo que las partes involucradas deben acatar y cumplir lo acordado siempre que esté dentro del marco de lo lícito y lo posible. Principio de autonomía de la voluntad. Este principio busca que en la celebración de contratos, si los acuerdos por cada una de las partes sean llevados a cabo bajo voluntad propia,
y no la vulnerada de cada participante, puesto que se supone obligatoriedad de cumplimiento de lo pactado. Tipos o clasificación de contratos público y privado. Según el artículo 1495 del CSC, contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra parte a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. En los contratos privados, a continuación se alistan los tipos de contratos privados que contempla el Código Civil colombiano. Contrato unilateral. El contrato unilateral es cuando una de las partes se obliga para con la otra que no contrae obligación alguna. Artículo 1496. Contrato bilateral se presenta cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Artículo 1496. Contrato gratuito. El contrato gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objetivo la utilidad de una de las partes sufriendo la otra el gravamen. Artículo 1497. Contrato oneroso es cuando tiene por objetivo la utilidad de ambos contratantes gravándose cada uno a beneficio del otro. Artículo 1497. Contrato conmutativo. El contrato oneroso o conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Artículo 1498. En contratos públicos, el artículo 32 de la Ley 80 del 1993 lista los siguientes tipos de contratos. Contrato de obra son contratos de obra que se celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad y ejecución de pago. Contratación de consultoría. Son contratos de consultoría los que se celebren las entidades estatales referido a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudio de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Contrato de prestación de servicios. Son contratos de prestación de servicio de los que se celebran en las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Esos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personas de planta o requieran conocimientos especializados. Responsabilidad por incumplimiento al contrato. En lo público, según el Manual de Contratación del Ministerio de Trabajo en su versión 3, la declaración de cumplimiento procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1476 del 2011 o de la norma que la modifique, reemplace o sustituya. La ocurrencia del siniestro de incumplimiento se deberá declarar en forma unilateral mediante acto administrativo motivado en el cual se ordenará hacer efectiva la garantía. Las medidas que proceden frente al incumplimiento contractual son multa, declaración de incumplimiento, terminación y lateral anticipada, declaratoria de caducidad, responsabilidad por incumplimiento del contrato en la parte privada. Para establecer las consecuencias de incumplimiento de un contrato, se parte del hecho de que son de obligatorio cumplimiento por las partes involucradas en el mismo. Por tal motivo, la inobservancia de las cláusulas u obligaciones pactadas repercuten en dicho incumplimiento, provocando daños a la otra parte. No está propiamente dicho cuál es el tipo de sanciones frente a incumplir contratos privados,
por lo que en cada uno de ellos se establecen cláusulas con el fin de definir las consecuencias que sobrevendrá al que falte a lo pactado, además de haberse estipulado valor de indemnizaciones frente a incumplimientos. Esas deben ser solventadas a la parte afectada una vez se genere la ruptura del acuerdo. Igualdad e interés general y particular. En la sentencia número T 432 de 1992 describe que él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Con este concepto solo se utiliza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también con una igualdad material o igualitarismo o de simple igualdad matemática. La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la arbitrariedad de todas las personas ante la ley y las autoridades constituyen un derecho constitucional fundamental. Por tanto, su consagración como tal en el capítulo 1, título 2 de la Constitución Nacional, como por su exaltación como derecho de vigencia inmediata en el artículo 85 de la Carta Política, y también por el valor trascendente que tiene para el hombre, sobre todo dentro de una nación que persigue garantizar a sus habitantes una vida conviviente dentro de los lineamientos democráticos y participativos que aseguren un sistema político, económico y social justo. Muchas gracias.